Hola a todos. Sufrir de síndrome de intestino irritable o de colon irritable es una condición muy frecuente en la población. Más o menos se dice que entre 3 a 4 de cada 10 personas sufren de esta situación. El colon irritable es una condición, como su nombre lo dice, hay una irritación en el sistema digestivo y que produce toda una serie de síntomas en el paciente. En este video el día de hoy vamos a definir cuáles son las causas, cuál es el posible diagnóstico y tratamiento para esta condición. El síndrome de intestino irritable abarca toda una serie de condiciones que un paciente puede sufrir. Un paciente puede presentar síntomas como inapetencia, puede haber dolor o algún tipo de malestar en la boca del estómago, pueden haber náuseas, eructos, distensión, gases, tener diarrea o tener estreñimiento, y todo esto puede estar diagnosticado dentro del síndrome de intestino irritable. Generalmente un paciente cuando está con este tipo de sintomatología y acude al médico, pues se le hacen los exámenes básicos o los exámenes mínimos, diría yo, en donde un examen de coprológico, de pronto se le hace una ecografía abdominal, se le realiza en algunos casos la endoscopia, y en la mayoría de los pacientes estos exámenes salen normales, y es por eso que se le da el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero en realidad en medicina funcional vamos mucho más al fondo de dónde pueden provenir estas condiciones. Si nosotros resumimos de una forma muy rápida, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo depende de que tengamos primero una masticación adecuada, segundo, que el alimento que llega al estómago sea recibido por un ácido estomacal muy potente, o sea, con un pH bastante ácido, y este pH coordina la liberación de la bilis, una sustancia que sale desde el hígado, llega a la vesícula biliar, se concentra en la vesícula biliar, y cuando el alimento pasa del estómago al intestino, pues esta bilis llega a ayudar a hacer la digestión, ayuda a digerir lo que son las grasas, lo que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, los ácidos grasos en donde encontramos el omega 3, el omega 6. También nos va a ayudar en eliminar del colesterol del hígado, perdón, el exceso de colesterol, el exceso de triglicéridos. La bilis también favorece el drenaje de sustancias tóxicas o que ya son de desecho en nuestro cuerpo. Por otra parte, la bilis ayuda en lubricar el estómago para que podamos tener una evacuación adecuada. Cuando cualquiera de estas fases que les acabé de mencionar sufre algún tipo de alteración, sea porque el pH cambió o porque la bilis no es la adecuada o porque las enzimas que se producen en el páncreas no son las suficientes, pues el paciente puede empezar a presentar síntomas que pueden ir, como les mencionaba anteriormente, desde el dolor, la distensión, la pesadez cuando consumimos los alimentos, el sentir que con ciertos alimentos, por ejemplo la leche, el pan o varios tipos de alimentos diferentes, el paciente siente algún tipo de disconfort o siente algún tipo de síntoma digestivo. Entonces ya podríamos decir que no es síndrome de intestino irritable, se trataría más de una condición que no ha sido estudiada adecuadamente y que si la podemos diagnosticar, pues podemos encontrar también el tipo de tratamiento. Existen condiciones como por ejemplo, ya decíamos, las alteraciones del pH gástrico, las alteraciones de la bilis, las insuficiencias pancreáticas para producir enzimas digestivas. También puede haber una condición que se llama disbiosis. La disbiosis es un desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas que tenemos nosotros en el intestino. Y esto puede producir muchísimas condiciones. De hecho, es un síntoma o uno de los síntomas muy frecuentes cuando hay disbiosis es el paciente que cuando consume ciertas almidones, ciertas harinas, cierta fibra que no es digerible, el paciente empeora sus síntomas. También se puede presentar mucho la distensión y los gases. Otra condición frecuente se llama SIBO. SIBO es una sigla en inglés que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o sea, hay una población de bacterias que no deberían estar en el intestino delgado, que van a producir alteraciones a ese nivel. En el intestino delgado, recordemos, es donde están las microvellosidades intestinales, que ellas son las que permiten la absorción de las diferentes sustancias y nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Algo que se ve muy frecuente en los pacientes quienes tienen síntomas digestivos ya de largo tiempo, que han pasado muchos meses o muchos años sufriendo condiciones, que la distensión, que les caen mal los alimentos, que hay intolerancia, sensibilidad o alergia a alimentos, pueden terminar en algo que se llama permeabilidad intestinal. Y la permeabilidad intestinal no es más que un daño de la pared intestinal. Nosotros tenemos como un filtro en el intestino que permite el paso muy selectivo de las sustancias que nuestro cuerpo necesita.
Por ejemplo, los nutrientes que llegan de los alimentos tienen que pasar a través del intestino para llegar a la sangre y ser repartidos a todos nuestros tejidos. Pero cuando hay porosidad, un intestino permeable, esa porosidad aumenta y empiezan a entrar partículas que normalmente no deberían entrar. La permeabilidad intestinal es la puerta de entrada de muchas condiciones de salud, de muchas enfermedades. Cuando estas partículas ingresan en nuestro intestino, el sistema de defensa que le está para protegernos, y al empezar a ver sustancias que son diferentes, que no conoce, partículas extrañas, pues las sensa como si fueran enemigas, como si fueran agresoras, y se empieza a montar toda una serie de respuestas inmunológicas para tratar de combatir estas sustancias extrañas, y podemos llegar al punto de que por error el sistema de defensa ataque células nuestras propias, no solamente en el intestino, sino las puede atacar en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en la tiroides, hay una enfermedad muy común que es la tiroiditis de Hashimoto, o el Sjögren, que es la enfermedad que produce sequedad de mucosas, o enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, o enfermedades de piel autoinmunes también, enfermedades del colágeno, del sistema conectivo, de las articulaciones. Cualquier sistema, cualquier órgano es susceptible de ser atacado por un sistema inmunológico que está confundido, que está alterado. A esto se le llama autoinmunidad. Entonces, desafortunadamente, cuando nosotros nos enfrentamos con síntomas digestivos que son ya de mucho tiempo de evolución, y nos caen mal los alimentos, o casi todo lo que comemos nos cae mal y se nos distiende el estómago y hay eructos, gases, diarreas o estreñimiento, pues desafortunadamente nos vemos obligados, o nos vemos en la necesidad de estar tomando medicamentos solo para controlar síntomas. Y en este caso, pues el médico nos va a enviar, por ejemplo, el omeprazol, nos van a enviar la metoclopramida en caso de sentir náuseas, o si sentimos cólicos nos van a enviar la iosina, que sería como un tipo de buscapina, o nos van a enviar la trimebutina, o si tenemos estreñimiento, pues algún tipo de laxante, o si tenemos diarrea, pues nos van a dar algún tipo de fibra. Entonces, esto es un manejo muy simplista en realidad, y que solamente se está enfocando en tratar un síntoma en el paciente, pero mientras nosotros no encontremos la causa que está originando esta disfunción en el paciente, pues estaríamos tratando simplemente un síntoma. Existen exámenes especializados muy detallados en realidad para tratar de encontrar todo este tipo de condiciones, porque por ejemplo, si tenemos microorganismos en nuestro intestino, muchos de ellos no se detectan en materia fecal. De hecho, la gran mayoría de nosotros podemos tener parásitos, y si nos hacemos un examen básico de coproscópico no encontramos nada. Incluso en los cultivos de materia fecal es muy difícil poder encontrar toda la diversidad de bacterias malas que nos pueden estar a nosotros enfermando. Exámenes de medicina funcional como el coprocultivo avanzado, o como buscar ácidos orgánicos, nos pueden ayudar a detectar subproductos de las bacterias y nos harían sospechar el tema de algún tipo de microorganismo. Esto para el tema de la disbiosis. Para la permeabilidad intestinal nos serviría utilizar una prueba que se llama lactulosa manitol, que nos ayuda a determinar si hay un grado aumentado de permeabilidad intestinal. Pruebas funcionales existen en realidad varias. Tienen un problema o tienen una dificultad, es que son costosas y no están al alcance de todos, porque no se realizan en todas las ciudades. Son solamente, por ejemplo, acá en Colombia, solamente tenemos algunas ciudades que nos permiten hacer ese tipo de pruebas. El tratamiento de estas condiciones digestivas pues siempre van enfocados a encontrar la causa de donde se dispararon. Y las causas de estas disfunciones pueden ser, y de hecho un gran porcentaje tiene que ver con la alimentación. Hay mucho alimento que produce respuestas en nuestro sistema digestivo, respuestas que pueden ser de sensibilidad, de intolerancia o de alergia. Nosotros debemos tratar de encontrar cuáles son esos alimentos que no nos hacen bien para poderlos sacar de la alimentación durante un tiempo, y para esto se recomienda mucho hacer la dieta de eliminación. En un próximo video les hablaré con un poquito más detalle acerca de todos los beneficios que tiene, y que no solamente sirve para enfermedades digestivas, sino para otras enfermedades crónicas extraintestinales. Otra de las causas frecuentes es el tema del estrés. El estrés crónico, un estrés puede ser de origen físico o de origen psicológico, genera unas respuestas hormonales, metabólicas negativas, en donde se produce como resultado la inflamación crónica. Y la inflamación crónica no solamente puede afectar a nuestro sistema digestivo, sino puede afectar lo que es el microbioma, o sea, las bacterias, toda esa diversidad de microorganismos que tenemos dentro del intestino, puede atacar cualquier otro órgano diferente.
También las infecciones, hay infecciones ocultas que a veces incluso pueden estar cursando asintomáticas, algunas que muchos de nosotros hemos escuchado que son muy frecuentes, por ejemplo el hongo, la cándida, la bacteria que se ve mucho en el estómago, las gastritis, que es el Helicobacter pylori, también podemos encontrar el Clostridium, los herpes, el Epstein-Barr, citomegalovirus, muchos virus pueden estar dormidos dentro de nuestro cuerpo, pero pueden estar causando respuestas inmunológicas las cuales nosotros nos damos cuenta y ese puede ser el origen de muchas de las enfermedades o sintomatología que podríamos estar nosotros sintiendo. Por otra parte, toxinas que están muy frecuentes también en la alimentación o en los químicos que están presentes ahora pues en todo nuestro ambiente. Estas toxinas pueden producir en nuestro cuerpo también respuestas negativas que se van a traducir en inflamación y que pueden afectar directamente nuestro sistema digestivo. Muchos de los cultivos de los alimentos que nosotros consumimos son transgénicos y esa manipulación genética que ya han sufrido este tipo de semillas o este tipo de plantas en donde todas estas plantas que son modificadas genéticamente se utiliza en ellas para los cultivos un químico que es el glifosato, más conocido como Roundup. Las plantas reciben este glifosato y luego cuando nosotros llevamos a nuestra boca, a nuestro sistema digestivo, ese glifosato en nuestro organismo produce respuestas inflamatorias también o de mal funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas. Por eso también se vuelve un agresor muy importante en nuestra salud digestiva. Les decía entonces, el tratamiento será enfocado siempre en encontrar cuál es la causa. Sabemos que si hay algún tipo de infección y la podemos diagnosticar, pues el tratamiento es eliminar o erradicar ese tipo de infección. Si tenemos un problema del pH gástrico, porque también hay una gastritis que está influyendo en todo mi sistema digestivo, pues debemos mejorar, debemos restaurar ese pH. Si tenemos nosotros una insuficiencia pancreática en donde no estamos produciendo las enzimas principales del páncreas, tripsina, amilasa, lipasas para desdoblar los alimentos, pues tendremos que hacer un soporte de enzimas. Si nuestra bilis, si nuestro hígado no está produciendo una bilis adecuada para que la vesícula la drene, pues seguramente vamos a tener insuficiencias también o problemas con la digestión. Tendremos que utilizar algunas sustancias coleréticas colagogas para que nos ayuden en estos procesos. Si hemos sufrido síntomas digestivos durante mucho tiempo, pues nuestra flora intestinal seguramente, o más bien sin lugar a duda, estará afectada, entonces tenemos que hacer repoblación de esas bacterias. Y algo muy importante, el tema del sistema nervioso. Si nosotros no le damos atención a un estrés crónico, es muy difícil que el paciente pueda curarse. Podemos utilizar algunos nutracéuticos que tienen acciones ansiolíticas o que nos ayudan a balancear el sistema nervioso, lo que son los adaptógenos, siempre utilizar algunas vitaminas para reforzar todo lo que tiene que ver con reparación y sistema inmune en nuestro cuerpo. Algunos preparados con aloe vera, que es la sábila, nos pueden servir, lo que es la glutamina nos puede servir, el regaliz nos puede servir, como ya les dije anteriormente, los probióticos. O sea, hay muchas sustancias nutracéuticas que nos pueden ayudar a en realidad hacerle un tratamiento a lo que pensábamos que simplemente era colon irritable y que no tenía ningún tipo de solución y que el paciente estaría de cierta forma condenado a sufrirlo por el resto de la vida. Si nosotros encontramos la causa, recuerden, la medicina funcional busca encontrar la causa de las diferentes condiciones de salud. Si nosotros podemos encontrar esa causa, es muy probable que un paciente pueda sanar. A todos muchas gracias, espero les haya gustado este video y les quiero pedir un favor enorme. Cada vez que ustedes le dan me gusta a un video, cada vez que ustedes se suscriben, lo que hacen es que un algoritmo que hay en YouTube hace que esta información pueda llegar a mayor población. Entonces les pido por favor su apoyo. A todos muchas gracias y estar pendiente de los próximos videos. Chao.